Bueno, ¿qué tal? Esperemos que ya están ahí conectadísimos. Me dicen si ya se está escuchando y se está viendo, por favor. Bien, ¿mande? Bienvenidos. Gracias a mi esposa que me está diciendo que sí. Es que se me está cayendo mi escenografía, pero ahorita la acomodamos bien. Y bueno, pues un programa muy interesante que vamos a tener en estos momentos con... Otra vez, dice escucha. Sí. Bueno, pues está Pablo de León, allá en Guatemala. Ahorita la caída de la escenografía me desconcentró completamente, pero bueno, ahorita la arreglamos. Bienvenidos, buenas noches. Un tema muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes. ¿Cuántas razas hay visitando la Tierra? ¿Y de dónde ha salido todo esto? ¿No? Parece que cada una de las personas que son contactadas, que son abducidas, que son secuestradas, pues platican de una morfología diferente y hay casos muy bien específicos que pues mencionan seres muy raros, desde insectoides, reptiloides, los grises y obviamente parecidos al ser humano, pero hay muchas morfologías muy extrañas. Ese va a ser el tema ya en unos momentos y bueno, pues gracias a los que están ahí conectadísimos, de verdad, ya vi que anda por ahí Survivor, los saludo. También Alberto Bando, el comandante debe de estar por ahí en algún lado. Marco D, ya está por ahí también el buen Marco. Y los que van llegando, Susana Perelli, y bueno, pues todo, Rosa Isela Sánchez también, muchísimas gracias, Eric Ferrusca, ¿quién más? Pues hay varios, José Carmen Niño Monroy, muchas gracias, Edgar Macotela, por cierto, que está por acá nuestro amigo Marco, digo, Edgar Macotela, también Marco de ahí anda, Susana Perelli, ya lo hemos mencionado, también por acá, ¿quién más? Martín Ábalos Santillán, excelente, mi querido Martín, aquí ya estamos listos, y ¿quién más por acá? David Brisa, por supuesto, acá está el buen David, miren, ahí está, ¿eh? Mishimoto debe estar cuidándose de los hombres de negro, así es que, pues bueno, ahorita por acá llega Sant, saludos a todos, buenas noches. Qué bueno. Lima Tradens, buenas noches. Saludos desde Perú. Ya no debe tardar Tinsarco y todos los que vienen de Perú, por supuesto. Mario Torres también, ya está por acá. ¿Quién más? Blas José González, desde Júpiter, Florida, dice Blas José González. Órale, no he escuchado esa localidad. Alfredo Flores Chávez, también desde Querétaro, de donde es Ufito. Y bueno, pues desde Canadá, miren, excelente. L. Méndez ya está por aquí también. Muchísimas gracias. Arturo Murillo también, ya listo. Abraham Rangel. Horror Expo. Ah, caray, miren. Excelente. Bueno, vamos a sorprender a nuestro invitado. Ahí está. ¿Qué onda, mi Paulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Pues aquí ya listo para este super tema. Eh, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. No, gracias. Ahí sí que dándote las gracias por siempre invitarme a tu espacio y un saludo a los Skywatchers que ya están ahí pendientes de la transmisión. Excelente, sí, pues esperando ya estos temas tan apasionantes y además informativos, ¿por qué no decirlo de esa manera? Y bueno, recuerdo yo que uno de los personajes, y tardé en encontrarlo desafortunadamente, pero uno de los personajes que tomo yo como auténticos se llama Robert Odin, es este exmilitar que tuvimos la gran fortuna de escuchar hablar ya retirado y sabiéndose pues sabía que estaba enfilado ya en sus últimos días obviamente, decidió hablar, nada lo detenía, había guardado un secreto muy profundo porque pues obviamente juró proteger esta información, sin embargo ya retirado, se vio involucrado en la investigación ovni extraterrestre y habló. Y dijo, a mí lo que me impactó de todo lo que dijo, creo que lo que más me impactó, Paulo, es el especificar el número de razas que ellos habían considerado visitaban la Tierra. Decía que por lo menos, o sea, no daba una cifra exacta, pero decía que por lo menos había identificadas 5 de ellas. 4 eran
pues digamos, ninguna de ellas parecía tener una intención nociva para la humanidad, no venían en mala onda, ¿no? No venían a conquistarnos, no venían a aparentemente a hacer nada malo, pero había una que sí consideraban peligrosa, y no en el estricto sentido de la palabra, sino porque era similar al ser humano. Y decía, podrían incluso estos seres que vienen de otros planetas caminar en los pasillos del Pentágono y tú no te darías cuenta de que es un ser que viene de otro lado. Así de peligroso era esto, para ellos obviamente, ¿no? Nos dejaba ver que efectivamente tenían catalogadas algunas de las razas, sabían que no tenían malas intenciones, o por lo menos eso es lo que él dijo, pero esta raza que consideraban muy peligrosa es porque podían infiltrarse en cualquier lado, en cualquier momento, y no lo sabríamos. Digo, habemos seres humanos muy extraños, ¿no? Hay unos más que otros, entonces imagínate saber si uno es literalmente como la película de que le gusta mucho a Pucci y a mi esposa Lulu también, la de Hombres de Negro, ¿no? Que ves un montón de razas y que se infiltran, ¿no? Que son maestros y Elvis Presley ya se regresó a su planeta y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me impresionó, Pablo, la verdad. Ahora, el tema es ese en este momento. ¿De qué nos vas a platicar? Adelante. Pues realmente el tema que tocas pues es muy interesante porque nos llevaría a hacernos la pregunta si eso realmente pues no está pasando ya desde hace algún tiempo. Y por algún tiempo te digo pues varios siglos o milenios. Y recuerdo también lo que decía aquella famosa exdirectiva del Banco Mundial que decía que los directivos de estas instituciones no eran humanos. Entonces, pues lleva a la pregunta y vemos películas también en los medios, como tú lo mencionas, vemos aquella famosa película de John Carpenter que se llama Ellos Viven, Ah, donde muy se buena. pone unas gafas y él logra ver seres detrás de los supuestos humanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo otras películas que nos pintan la misma situación, otras series, por ejemplo, la serie V, la serie B de 1984, exacto, que también te plantea esa misma situación, que seres reptilianos están detrás de los gobiernos mundiales. Pero más allá de eso, eh, es interesante que a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Por qué hasta cierto punto también las personas que han sido contactadas o abducidas aducen haber tenido contacto con 5 especies predominantes, ¿verdad? Grises, insectoides, que son los que miramos ahí en la imagen, grises, insectoides, reptilianos, los altos blancos y los nórdicos. Esos serían como las 5 Lo más especies común. predominantes, los más comunes, exacto. Pero me llama la atención porque es que los que tendrían una connotación negativa son los que son más diferentes, ¿verdad? Los grises, los reptilianos, los insectoides, y los que aparentemente pues no se meten o tienen una, pues por así decirlo, una actitud benigna hacia nosotros, pues son los que más se parecen a nosotros, ¿verdad? Los nórdicos y los altos blancos. Así es. Entonces, pero como lo decía Robert Dean y Clifford Stone, también que en algún momento él fue parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en el año 2001, él en el National Press Club allá en Washington dijo que aproximadamente 52 especies eran las que el ejército el ejército de Estados Unidos había contabilizado en algún punto, pero haciendo una búsqueda de varios documentos y me di cuenta también que hay muchos documentos acerca de especies extraterrestres y algunos avistamientos y contactos que se han tenido. Hay textos en francés, hay textos en japonés y que desgraciadamente por la barrera idiomática pues no lo podemos sacar aquí todo, pero hoy les traigo algunas cuestiones curiosas de algunos seres que vendrían a romper este esquema, vendrían a romper el esquema de estas 5 especies predominantes, por así decirlo. Muy bien. Pues aquí está la primera lámina. Si quieres, arrancamos y nos vas explicando Pues, exactamente, eh, pues estos seres de dónde dicen que vienen los que los han visto, si es que se lo saben, y la extraña morfología en cada caso, porque te repito, se repiten en algunos casos los grises y los nórdicos, los reptiloides, pero hay algunos casos muy extraños, ¿no?
No, y si en algún momento vamos a llegar a esta clasificación de estas especies, de estas 58 especies que dicen, porque ya el número más actualizado es que son 58 especies, incluso teniendo en cuenta lo que dice Paul Hellyer, que era ministro de Defensa de Canadá, tendríamos una clasificación básica de 8. Los invitados, los visitantes, los prisioneros, los investigadores, los neutrales, los intrusos o malévolos, los colonizadores y los interactores. Ok. Invitados y visitantes, pues básicamente los visitantes son los que están en los objetos volantes que vemos, ¿verdad? Y los invitados son los que las potencias mundiales les han dicho, vengan, vengan y aquí nosotros vamos a encargarnos de ustedes. Ahora los prisioneros, pues básicamente son los que están ayudando al gobierno. En algún punto, recordemos aquellas famosas entrevistas con el extraterrestre donde se supone que estos héroes estuvieron en las bases, ¿verdad? Como prisioneros, entre comillas. Los investigadores que se supone que están haciendo algún tipo de experimento con nosotros, de investigación, ya hablamos lo de la mutilación del ganado, lo de las abducciones y mutilaciones, ¿verdad? Ya se cayó mi escenografía. Síguele, perdón, adelante. No te preocupes, dale, tranquilo. Los investigadores, como lo mencionaba, el tema de las mutilaciones, los neutrales, que pues no están teniendo ningún tipo de interacción más que están nada más acá, pero no interactúan con nadie más. Los intrusos o malévolos, que son básicamente los que sí ya se encargan de hacer cosas muy siniestras. Los colonizadores, que se supone que tendrían que estar entre nosotros y que están viviendo entre nosotros, pero que no interactúan. Y los interactores que obviamente sí están teniendo esta dinámica que tú mencionas, Carlos, que muy probablemente se parecen a nosotros o tienen la capacidad de mimetizarse como seres humanos y están en puestos claves, ya sea de gobiernos o de alguna entidad supragubernamental, ¿verdad? Entonces, esta imagen que vemos es el típico relato de estos seres, ¿verdad? Vemos los grises, ahí el bajito oscuro es parte también de aquel libro, Communion, de Whitley Strieber, que él no solo ve seres grises, sino que también ve estos seres de menor tamaño y que son de tez oscura, el tipo insectoide, el tipo reptiliano, obviamente los diferentes tipos de grises y los dos que más se parecen al humano. Pero teniendo en cuenta que el ser gris es el que más repite y es el que más tiene aparición en los relatos, hay estadísticas al respecto de esto. Aparentemente en Estados Unidos, el ser gris tiene una aparición en un 73% de casos entre contacto, abducción o avistamiento, ya sea de segundo o de tercer tipo. Entonces, ese es un 73% en la Unión Americana de lo que se miran los grises. En Australia y en Europa tenemos 50% y 48% respectivamente, y creo que en Asia tenemos el 12%. Entonces, es interesante que hay cifras acerca de esto y que los grises es el ser más predominante en toda la aparición de los seres, ¿verdad? Así es. Pues es curioso que la mayoría sobre todo los casos, digamos, más contemporáneos, por decirlo de alguna manera, hablan precisamente de esta morfología de ojos grandes, cuerpos muy delgados, de 1 metro o 90 centímetros, o sea, realmente no son tan grandes, ¿no? Entonces, pues llama la atención, así como que se está asomando por aquí, Ajá. va a llamar. Y otra cosa es de que también ya, como lo menciona aquí uno de nuestros Skywatchers, es de que es el ser que más se promueve, pero es porque la misma cultura popular se ha encargado de promoverlo. Todo empezó con el choque de Aztec y el choque de Roswell. De Y ahí Roswell, es donde aparece la primera vez la imagen del ser gris. Pero más adelante, en la cultura popular ya se fija en el año 60, año 61, mejor dicho, con el caso de Betty y Barney Hill, cuando secuestran a esta pareja. Y aparentemente dicen que vienen de Zeta Reticuli porque hay una maestra que se llama Marjorie Fish que encaja el mapa que Betty Hill logra dibujar en su regresión hipnótica y ella lo encaja con el mapa de esta constelación.
Así Y es. entonces, pues, este es el arquetípico de las abducciones y el que empezamos a ver a través de todos estos relatos. Y entonces lo volvemos a ver en el Tratado de Greada, que se supone que se firma en el 52 con Eisenhower. El 87 lo volvemos a ver en Communion, que es el libro que les hablaba de Whitley Strieber. Ya para 1990 se le menciona en los papeles de Majestic 12, Majestic 12. Ujú. ¿verdad? Y luego en 1995 tenemos otra vez la imagen popular donde se lo fijan a todos en la mente con la cinta de Rey Santilli cuando se hace la supuesta autopsia alienígena. Que resultó ser una, digamos, ¿cómo se diría? Porque no es fake, o sea, es una representación que se hizo de Representación, exacto. Ajá, un como recreación. diorama, una Ujú. recreación, exactamente, una maqueta, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, eso fue lo que, aparentemente, pues estos son las razones por las cuales este ser se ha fijado en el imaginario colectivo. Entonces, pero sacándonos de esta imagen del ser gris, pues tenemos que ver cuáles son los otros seres que aparentemente han aparecido. Y realmente a mí me hubiera gustado hacer una presentación de 50 diapositivas. Probablemente te traigo 12 que a mí me parecieron muy interesantes porque primero hay que tomar en cuenta la ubicación de donde se han dado. Así es. Y Brasil, las condiciones, ¿no? Japón y las condiciones. Brasil, Japón, Finlandia son países que, pues, algunos tienen cierta tradición ovni y otros no. Y se han dado apariciones pues, entes totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Como lo de Virginia, ¿no? Que es una mezcla entre los grises, por decirlo de alguna manera, pero muy diferentes, como con protuberancias, los ojos rojos, muy rojos, pero digamos, no tan pequeños, pero un poco más pequeños que el ser humano, pero no como los grises, o sea, una raza ahí muy extraña, ¿no? Y la piel ocre, un olor nauseabundo, según lo que cuentan los testigos de esa época. Ujú. Y entonces, pues, vas a ver en la siguiente lámina a lo que me refiero. A ver. En el caso de la rubia, así se le llama, es el caso de Antonio la Rubia, que él es el principal testigo y el principal afectado en esta historia, que se da el 15 de septiembre del 77. Esto es en Paciencia, en Río de Janeiro, en Brasil, nuevamente Brasil. Él logra ver un objeto con forma de sombrero y apariencia de plomo que se posa en un campo. Una luz azul es lo que le llama la atención a Antonio. Este objeto tiene 70 metros y de repente sufre parálisis. Y sufre parálisis y él logra ver este tipo de seres. Son 3 seres los que él ve con este aspecto. Un tórax con escamas, unos brazos a manera de tentáculos, una cabeza totalmente fuera de proporciones con cualquier tipo de ser que conozcamos, Ujú. y un tipo de antena y un pie metálico. Él logra ver 3 de estos seres y que aparentemente él es abducido, y en su abducción, él cuenta que los seres le extraen sangre y que la extracción de sangre no fue por medio de ningún aparato conocido por el ser humano. Ellos únicamente logran llenar un tubo de ensayo, por así decirlo. Ujú. No hay aguja, no hay elemento punzocortante. Y él logra ver en las pantallas, que son miles y miles, pantallas dentro del objeto, logra ver miles y miles de seres como este, que están como manufacturando objetos voladores no identificados. Chihuahuas. Un caso muy particular y muy, a mí me parece siniestro porque realmente con qué afán están abduciendo a personas y están produciendo esa cantidad de objetos voladores. Bueno, Y que serían como máquinas estos seres, ajá, ¿verdad? más como robots o como biotecnología, por decirlo de alguna manera, que se encargan de cierto tipo de tareas, pero detrás de ellos, obviamente hay otros seres, ¿no? Que son los que los controlan, porque así lo entendemos, así lo vemos, porque pues así lo hacemos nosotros ya en estos momentos, ¿no? Se utilizan algunos aparatos quirúrgicos para que no sean de mejor precisión, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate que hace un día o dos escuché una noticia muy alarmante, obvio, son de las que no les gusta oír a nadie, curiosamente,
ni de clima, ni de este tipo de cosas. En Estados Unidos, Paulo, fíjate, en Estados Unidos están preocupados los científicos porque el abuso en los ganaderos, principalmente aquellos que se dedican al ganado para consumo humano, han estado abusando de, ¿cómo se le llama? Cuando tienes una infección, antibióticos. ¿Antibióticos? Ajá. Les dan antibióticos a los animales para que no se enfermen y no sufran pérdidas. Bueno, el abuso de los antibióticos en el ganado para consumo humano está siendo ya alarmante en los Estados Unidos y están, digamos, prendiendo focos de alerta. ¿Por qué? Pues porque obviamente el ser humano se lo come, entonces viene desde el animal, nos lo comemos y algún efecto va a ser nocivo para la salud definitivamente. Entonces, ahí está un claro ejemplo de por qué vienen a hacer análisis. Digo, posiblemente es como tratar de entender con lógica qué es lo que están haciendo estos seres. Van a decir, bueno, estos cuates echan de todo, plástico, veneno, y ahí siguen caminando, ¿cómo le hacen, no? Pero bueno, son teorías, ¿no? Finalmente, que están ocurriendo. Sí, seguramente pues esas son las razones por las cuales estamos siendo un foco de investigación. Así es. Y realmente nosotros lo hacemos con los animales y muchos que los consideramos como seres inferiores, yo me imagino que ellos también nos han de considerar a nosotros seres inferiores. Entonces, por ahí creo que va la lógica y creo que es totalmente válida, ¿no? Pero entonces esto nos lleva también a ver otro tipo de seres. En el caso de la ciudad de Kofu, en Japón, vemos a este ser que aparece también bajando de una nave. Un par de estudiantes ahí en Kofu, Japón, el 23 de febrero del 75, ve cómo este ente baja de un objeto volador. Cuando ellos se dan cuenta de la imagen de este ser, pues básicamente se aterrorizan y el ser toca a uno de los estudiantes, quien queda paralizado inmediatamente. Wow. No pasa nada más que obviamente el terror y la abominación que están sufriendo los estudiantes, pero corren hacia su casa y luego lo que logran ver es de que el ser sube nuevamente a la nave y se eleva sobre unos viñedos que están en el área de Kofu, en Japón, y ven que se va desapareciendo una luz anaranjada y eso se lleva a este ser que únicamente es reconocido por sus colmillos, no tiene ojos, Caray. una apariencia muy como de murciélago, sin alas, y tienes nuevamente pues un ser que no concuerda con ningún tipo de animal de esta tierra, ni tampoco con otros seres extraterrestres que se han reportado en otros casos. Muy extraño, ¿no? Y más bien como de ciencia ficción que de lo que podríamos conocer, pero bueno, así lo describió la persona que lo vio, ¿no? Eran niños, ¿no? Exacto. Ujú, sí. Wow. Eso sí Hay no lo algo puntual que también hay que recalcar, que muchos de estos seres son humanoides, o sea, mantienen esa morfología de dos extremidades superiores, dos inferiores, un tórax, una cabeza, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente la morfología de estos seres rompe con la tradición que habíamos traído de ver seres grises, reptilianos, etcétera. exactamente, exactamente. Está muy raro, no lo había visto, ¿eh? Y da miedo hasta cierto punto, ¿no? Exacto. Imagínate que Esa es salga otra así parte, de la que muchos nave de y, estos seres ajá, te aterran, o sea, ¿cómo no? O sea, no, cualquier ser te aterraría, pues. pues sí. Entonces, es interesante ver que estos reportes también se han dado, pero parte de esta ufología se ha ido quedando en el olvido. Veamos los casos y los años. Estamos hablando de los años 50, 60, 70, que ya había presencia de seres grises también. Así es. Aquí menciona César y los extraterrestres de Rusia, de Voronezh también, sí. Yo creo que ahorita lo Sí, comentamos, porque eran robots, pero eran diferentes, muy raros, pero exacto. bueno, Muy parecido al anterior. así es. El caso de William Bosak en Estados Unidos, esto es en Frederick, en Wisconsin, en Estados Unidos, el 2 de diciembre de 1974. Él va manejando y de repente él ve como una cápsula de vidrio se posa enfrente de su vehículo. Y entonces trata de pasar a un costado y él ve este ser que pareciera que estuviera atrapado en esa cápsula y que está con los brazos levantados. Él logra ver que el ser tiene mucho pelo,
La apariencia de su rostro es como ver a una vaca Ah, caray. y tiene una mirada sorprendida al ver al ser humano. Un aspecto aterrado, aparentemente, según lo que dice el testigo, que fue una persona escéptica del tema ovni desde siempre, pero a raíz de este avistamiento él ya logra creer en el fenómeno y él, hasta el día de hoy dice que se arrepiente de no haber ayudado a ese ser y haberle expresado cierta, Ayuda, solidaridad, solidaridad. porque se veía que él estaba pasando por un momento muy difícil. Entonces, eh, otro ser que realmente, pues, no tenemos explicación de dónde viene y que rompe también el arquetipo de los seres grises o reptilianos que se han reportado en otros Completamente. casos. O sea, bueno, Ujú. la única, digamos, regla es que tiene pies, manos, torso, cabeza, ojos y pelo, ¿no? Pero lo demás como que está fuera de cualquier contexto, incluso la imaginación, no sé hasta qué punto se puede tocar ese tema, pero no creo que se lo hayan imaginado, lo vieron y así lo describieron. Es difícil que se te olvide algo así, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ¿cómo vas a olvidar una incluso si lo ves a la par, que estás pasando con tu carro y lo ves esa cápsula de vidrio o de un material parecido al vidrio, envuelto en una niebla, porque eso sí también dijo el testigo que había una niebla muy densa que cubría la parte inferior de la cápsula y que eso no le permitió ver la parte inferior del cuerpo del ser, pero él lograba ver que sí tenía 2 extremidades superiores, obviamente una cabeza y una apariencia, pues que él lo expresó como forma de un bovino, ¿verdad? Wow. Imagínate, lo encuentras y tú lo dices aquí ligero, Ujú. ahí vas a Pero llegar, pero no, yo no me acercaba. ¿Qué está haciendo? Pero bueno, cada quien, ¿no? No, está aquí raro, este también, caso sí. dentro de lo que nosotros hicimos aquí en una pequeña investigación, hay otro tema que quiero tocar. Hay también varios casos que pareciera que son seres humanos por el tipo de traje o el tipo de vestimenta que tienen. Y en el caso McAfee, que se da en Deming, en Nuevo México, que es la señora Hilda McAfee, va manejando también su carro, va acompañada de su señora madre, em, iban para Las Cruces, en Nuevo México, cuando de repente una luz azul inunda el camino de su carro y entonces ellos logran ver que hay 2 seres que están, pues, en este traje, en este mono de color azul, con casco que ellos reconocen como de un motorista. Incluso la mamá de Hilda se sorprende, al ver a estos 2 seres que están en esta dinámica con la luz azul, que no se sabe qué estaban haciendo y que uno de los argumentos que ellos dijeron que ellas dijeron en ese momento, que estamos hablando de 1972 en plena Guerra Fría, que ellas pensaron que eran algunos, ciudadanos soviéticos que habían llegado por casualidad a Estados Unidos y que estaban haciendo muestras del suelo o del aire o de lo que sea. Eso Ujú, fue la primera impresión que ellas tuvieron. claro. El caso fue tan sonado que al mismo tiempo es reportado por Patty Morris, que era, corresponsal de APRO en 1975, salió en el boletín de la APRO, y lo más curioso es de que cuando desaparece el haz de luz azul, desaparecen también los seres. Y aquí hay algo interesante. Hilda McAfee fue, una de las personas que le renta un apartamento en el mismo año a Mike Rogers, que es uno de los 6 testigos del caso de Travis Walton. Otra vez vuelto. Ujú. Ah, qué curioso. Bueno, Muy curioso, muy interesante, muy interesante. muy, Y muy bueno, pues aquí interesante. sí no hay manera de saber exactamente qué morfología tenían, pero pues, si los parecían seres humanos, ¿no? Digo, por el Exacto. traje y todo, pero quién sabe quién estuviera dentro. A lo mejor no eran tan humanos, ¿no? Y hay 3 casos que yo escogí de la presentación de hoy que tienen, características muy parecidas, pero hay tecnología que ellos tienen que no encaja realmente. Aquí es la desaparición del objeto Ujú. y obviamente esa parte donde ellos se desvanecen en el aire en conjunto con el haz de luz. Wow. Ese caso también está muy interesante. Bueno, el que sigue, caso Villa Santina, este sí lo conozco. El Adelante. caso típico de hombrecitos verdes, que todos en algún momento habíamos hablado de los marcianitos verdes,
Pues bueno, el caso de Villa Santina, el 14 de agosto de 1947, curioso que unos 15 días después de lo de Roswell, no, un mes y Un 15 mes días más o después de lo de Roswell, menos. el señor R.L. Johannis, que era un artista que se encontraba haciendo, pues obviamente un viaje para bosquejar, iba con sus herramientas de pintura y todo, pues él ve este objeto suspendido en la montaña y él ve a estos dos seres con esa apariencia y entonces él trata de saludarlos, él pensó que eran niños, pensó que eran personas de baja estatura, cuando de repente cuando los saluda, uno de los seres libera un tipo de gas o de vapor de uno de sus cinturones. El gas lo confunde, él pierde el sentido, se cae, vienen náuseas, dolor de cabeza. Ellos inmediatamente agarran todo lo que llevaba el testigo, ¿verdad? Sus accesorios de pintura, también su caballete, lo montan en el objeto y se van. Es un caso muy interesante también porque aparecen con esta especie de casco y esta especie de mono de color azul. Y es interesante el caso porque nuevamente salimos de los típicos extraterrestres que hemos hablado, ¿verdad? Pues, pero bueno, guardan también ciertas características, ¿no? Pequeños, cabezas grandes, pero ya no tan como los grises, se ven como más humanoides, por decirlo de alguna Exactamente. manera, ¿no? Más Sí, humanoides. la mayoría de estos seres, como te comentaba al inicio, sí mantienen esas características, ¿verdad? Como que fuera un humano. Entonces, este es un caso que se suma también al siguiente, que es el caso de Bruno Facchini, que él logra ver humanoides también. Logra ver humanoides que están en un tipo de traje de una sola pieza, con casco, con mascarilla y pues una manguera a modo de, yo De me res- imagino que tal vez como de ese tipo de máscaras contra el gas, Ujú. y que el 24 de abril del 50 en Varese, en Italia, pues él logra ver un objeto oscuro que está emanando chispas, pareciera como soldadura, algo así, y él logra ver a tres de estos seres que están embebidos en este traje y que inmediatamente él sale corriendo despavorido por ver esta imagen y uno de los seres le dispara con un pues, artilugio y que este le emana un haz de luz. Él cae al suelo, ellos pues ingresan nuevamente en el objeto y el objeto se va. Este es uno de esos casos también que vemos humanoides y no, la tecnología que ellos tienen no concuerda con la de los humanos. Entonces, ¿quién podría tener esta tecnología? Probablemente alguien que, como lo hemos hablado en otras ocasiones, probablemente visitantes de otro tiempo y Sí, espacio. aquí hay la inquietud de varios compañeros que dicen que igual y son seres humanos que están probando aparatos secretos. ¿Y por qué no pensar en viajeros en el tiempo, que también es una Ujú. de las teorías, ¿no? Que se viene manejando en cuanto al origen de estas naves, de estos aparatos que decimos que es tecnología no humana, pero muchos dicen, no, somos nosotros, pero estamos viniendo del futuro. Eh, Sí, y que es una teoría totalmente válida, que es el viaje en el espacio, ¿verdad? Y tiempo. el tiempo y el espacio. Ujú. Aunque tiene sus bemoles, ¿no? O sea, el Paulo del futuro no se puede encontrar con el Paulo del pasado, ¿no? O sea, porque se crearía una paradoja. En fin, una serie de situaciones. Déjame decirte, es un paréntesis nada más ahí como comentario. Mi amigo que está muy metido en la cuestión de FIGU con Billy Mayer y que al día a día van informándose de todo lo que este contactado va publicando. Según la teoría de Edward Billy Mayer, los Ujú. seres extraterrestres con los que él contacta dicen que se puede viajar en el espacio y el tiempo, pero no es un viaje físico como todo se piensa, como todos pensamos, sino que más bien es como una especie de proyección que tú puedes hacer hacia un tiempo pasado, por decirlo así, pero es Ujú. como que te verías tú como un holograma, serías tú como una especie de holograma, no físicamente. Y es algo interesante, ya veré la manera de sacarle esta información para compartirla, pero es lo que me ha explicado, que según los pleiadianos o estos seres que contactan con Billy Mayer, estos viajes en el tiempo es como proyecciones, o sea, sí viajas,
pero te proyectas, nada más no viajas físicamente porque es imposible, no se puede, pero pueden hacerlo de esa manera como la proyección, pero bueno, ya nos metimos en otro tema, sería interesante saberlo y ver si sí es cierto, ¿no? Y los pleiadianos que siempre le han dado ese tipo de mensajes a Billy Mayer desde aquel lejano 1975, cuando empezó con este tipo de visitas. Entonces, pues sí, o sea, muy interesante lo que se plantea, ¿verdad? Así es, exactamente. Bueno, pues hay muchos comentarios, pero vamos avanzando. Ahorita seguimos con más. Vamos a la siguiente lámina. Ay, Este caray, caso, órale. a mí me aterró también cuando yo lo leí hace ya algún tiempo, porque esto fue en el 78 en Sayama, en Japón. El señor Hideichi Yamano y su hija Juri Yamano, pues estaban en su carro, ahí en la localidad de Sayama, en Japón, y de repente ellos logran ver cómo el carro se inunda con una luz blanca, pero pareciera que la luz emana desde el interior del vehículo, y entonces cuando él se sorprende de ver pues esa luz tan impresionante, tan intensa, al ver a su hija, pues su hija está en algún tipo de trance y empieza a escupir espuma por la boca y Ah, está caray. convulsionando la niña, pues de una edad bastante pues pequeña. Y entonces él sale del carro disparado como para buscar ayuda y de repente él empieza a escuchar un zumbido y él empieza a percibir una presión en la parte lateral de la cabeza. Cuando él logra girar, él ve esa imagen, ese ser que tiene esos ojos, esas orejas Inventes. puntiagudas y una probóscide, ¿verdad? Algo que pareciera como una pipa que sale del área donde debería estar la boca, y eso es lo que está presionando contra la cabeza de Hideichi. No, no inventes. Aparentemente, Híjole. Hideichi y su hija fueron abducidos. El, Esto fue estudiado por una universidad en Japón. El caso fue llevado a la televisión japonesa. La misma televisora pagó por la regresión hipnótica, donde se llegó a la conclusión que sí habían sido abducidos. Hubo pérdida de tiempo, pérdida de memoria, tuvieron sus, ¿cómo se puede decir? Sus cuestiones secundarias, ¿verdad? Dolores de cabeza, Efectos pesadillas, físicos. efectos físicos secundarios. Y aparentemente, el señor Hideichi resultó con un regalo que le dieron los extraterrestres, que era un brazalete, Ah, y que se caray. supone que el brazalete le ayudaba a él para tener algún tipo de contacto. No se Y sabe más mostró el del caso, brazalete, quién sabe, híjole. no sé, pero es un caso muy interesante y yo me imagino que la presión con él fue tan grande que ya no se supo más de él. Pero el caso fue muy sonado y nos da esta imagen de este extraterrestre, pues Pues terrorífico, ¿verdad? no dudes que se lo quitaron en primera instancia, ¿no? Si se Puede los ser también que sí. mostró y había por ahí militares, policías o alguien ahí del gobierno, o tan solo de los propios policías, se lo han de haber quitado. Sí. Y más allá. Y en ese tiempo, Entonces, pues olvídate, ¿no? y una imagen, pues, terrorífica de este ser, que es lo que Así a mí es. me llama la atención, ¿verdad? Muy, Mira, muy parecido como rápidamente, al hombre polilla. ándale, se parece al hombre polilla más o menos, pero como entre vampiro y polilla, medio raro. Ajá. Dice Edwin Eléctrico. Buenas noches, disculpe, ¿alguien sabe de qué fue la vida de Edward Billy Mayer? Sigue vivo, tiene como 88, 89 años más o menos. Vive en Suiza, en su granja, ha sido víctima de varios atentados durante su vida, vive muy protegido allá, sigue escribiendo, sigue teniendo mensajes de sus amigos, sigue activo, pero ya no como en la década de los 70, obviamente, pero sí continúa todavía en acción, digámoslo así, el buen Edward Billy Mayer, a pesar de su edad, que todavía ande por ahí. Bueno, adelante, Paulo, por favor. Y que los atentados también han sido de vecinos de Billy Mayer también. Curiosamente, ¿no? Es que la gente Pues, es fanática, pero hacia sus ideas, y eso es lo lamentable a veces, ¿no? exacto, el que piensa diferente es el malo. Bueno, Pues a ver, seguidamente tenemos el caso de Im Harvey, que esto se da en esta localidad de Finlandia. El 7 de enero del año 70, dos esquiadores, el señor Arno Heinonen y Esko Viljo,
empiezan a escuchar un zumbido cuando están haciendo esquí en esta localidad de Finlandia y logran ver que baja un objeto del cielo. Este objeto emana un haz de luz y del haz de luz aparece este ser que lo vemos en este traje de color verde con este sombrero tipo cono. E interesante que el ser lleva una caja de color negro y de esta caja pues sale una niebla y también vuelven a salir chispas como ese tipo de chispas de soldadura. Lo que es curioso es de que uno de estos esquiadores es impactado por este haz de luz y el pobre hombre pues empieza a sufrir de entumecimiento en las piernas y cuando llega a su casa empieza a ver que su orina es de color negro. Ay, caray, se lo han de haber Afectó, llevado. el ser afectó realmente pues a los dos testigos y lo que llama la atención pues nuevamente es un ser humanoide, ¿verdad? Que tiene todas las características, pero pues rara la tecnología, ¿verdad? O sea, es ¿Y qué le indescriptible. hicieron? Si hubo un missing time, es decir, un tiempo perdido que ellos no recuerdan que haya pasado, cuánto tiempo transcurrió en la experiencia, a lo mejor los durmieron, se los llevaron, ¿no? Finalmente hay mucha gente que Sí. recuerda, yo creo un caso ahí en Ocotlán que me dice, iba la señora con su mamá, su hijo en un coche y de repente vieron una nave que las venía siguiendo y de repente se pone enfrente en el cofre del coche, se ilumina todo y cuando vuelve, se va la luz, dice que recuerda que va manejando, escucha a su hijo, a su mamá, y sigue en el camino, pero ya va en una zona totalmente diferente a la donde iba. Y Ujú. además 2 horas después. O sea, ¿qué pasó ahí en ese momento? ¿No? ¿A dónde fue? Claro. ¿Qué? Es muy curioso. Y En digo, muchos de estos casos ha pasado eso. Lo que pasa es de que yo sí creo que en el tema de ver estos seres, no sé por qué, pero esa parte de la abducción no queda clara, no queda clara. sí, no, pues Son es que no lo algunos de los recuerdan. exacto, pero como en el caso del señor Hideichi, allí Ajá, en Japón. Japón, pues él logra tener acceso a la regresión por parte de la televisora. Y incluso pues fue una cuestión amarillista, si lo queremos ver, de parte de la televisora, porque se aprovecha de ese Y caso. En Japón son así como medio Exacto. escandalosos, ¿no? Pero en muchos casos, como tú dices, de repente pues no recuerdan que pasó algo más. Y sí, o sea, este tipo de efectos pues fueron tangibles para estos testigos, ¿verdad? Y bueno, enfocándonos de nueva cuenta de la morfología, pues humanoide, pero muy Ujú. chistoso, ¿no? O sea, medio Sí, muy curioso. De hecho, curioso, ¿no? estos seres se caracterizan por eso, o sea, son como los trajes, el tipo de escafandra que llevan, no sé, es curioso, pero A lo mejor de aquí sacaron a los seres esos tipo cono, ¿no? La los película. Conehead, ajá, exacto. Ah, Sí, yo también cuando lo vi me pareció esa la imagen y Hollywood siempre te dice la verdad, aunque tú no lo sepas. exactamente. Bueno, el siguiente, adelante, Paulo. En Finlandia, nuevamente el caso en Kinula, en Finlandia, el 2 de febrero del 71, un año después de lo que había pasado ya en Imjärvi, dos testigos, mujeres, ven desde su carro una luz que las va siguiendo y de repente pues un objeto se posa en el bosque y del objeto sale este ser, un ser nuevamente con un cierto tipo de traje espacial, no sé. Me recuerda el caso del hombre Michelin, que lo hemos visto en varios casos, ¿verdad? En Italia y en las montañas, en los Pirineos. Pues este caso se da y cuando el ser se percata de estas dos mujeres, simple y sencillamente se mete al bosque, se adentra en el bosque. El traje pues es de color marrón, así tirando a verde, y pues únicamente desaparece. 3 días después, dos leñadores que son el señor Peter Airanta y Esko Snek logran ver el ser. El ser se les acerca y ellos con las motosierras se defienden. El ser sale despavorido corriendo, uno de los leñadores lo alcanza y lo toma por el talón, cuando inmediatamente queda paralizado. Wow. Y entonces el ser escapa, llega a su nave y se va. Logran ver.
que la nave se asciende sobre el bosque. Un caso también sorprendente y vemos este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde hay una parálisis que sufren los testigos. Los testigos. Ahora, aquí el punto es, la morfología de nueva cuenta es humanoide, o sea, brazos, cabeza, torso, pies, pero están dentro de trajes. Es decir, se están protegiendo quizás del ambiente en el que nosotros vivimos y ellos a lo mejor no pueden vivir igual, ¿no? Digo, Sí, pensando probablemente. esa situación. Ujú. Entonces, nuevamente, tenemos 3 casos puntuales de humanoides que vienen envueltos en este traje, A en ver, este nada más, mono. ajá, permíteme rápido, al buen Marco D y Abraham, vayan rápido, no se vayan todos, nada más que vayan ellos, a donde ya saben que tienen que ir, por favor, ahorita ya hay algo. Bueno, adelante, Pablo, adelante. Y entonces, pues, para finalizar, te traigo un caso que a A mí ver, es la siguiente lámina. me tiene muy ¿Es esta? emocionado porque, Perdón. no, es la siguiente. Ok, ahí está, El caso adelante. de Feira de Santana, que es a mí un caso que me gusta mucho y lo he estado estudiando ya desde hace algún tiempo, porque el caso de Feira de Santana se da un año antes del caso de Varginha, en Brasil. Okay. El 15 de enero del 95, un objeto se ve que va descendiendo sobre esta localidad de Brasil, en Feira de Santana. Lo ve mucha gente. Parece que la localidad es de agricultores y mucha gente ve que el objeto va descendiendo. Cuando el objeto desciende, más para que lo tengan a la vista, las personas lo que se dan cuenta es de que el objeto va en problemas y choca en un río. Wow. Cuando se ve el choque, muchas de las mujeres que estaban lavando su ropa en el río quedan paralizadas. Incluso una de ellas pierde la capacidad de hablar. Híjole. Cuando esto sucede, el objeto maltrecho se abre y del interior del objeto sale un ser con apariencia en su cara como un ser gris, normal, común y corriente, como nosotros lo vemos, pero el cuerpo lleno de pelo, más pareciera la apariencia de un perezoso. Ah, Mientras caray. tanto, su compañero, que está en el interior del vehículo, está muerto. No me Los digas. militares, los militares de Brasil llegan, el batallón número 35 del ejército de Brasil llega al lugar. Cuando llega al lugar, llegan a ver que hay pobladores que están ayudando al ser que quedó vivo para que salga del río. Aparentemente, el ser con apariencia de perezoso lo resguardan los pobladores en una de las casas de la localidad y finalmente los militares se llevan el objeto, se llevan al extraterrestre fallecido, él sí tenía apariencia gris, el fallecido era un ser gris como lo conocemos, Normal, ¿no? pero el extraterrestre con apariencia de perezoso lo sacan de esta casa y el ejército se lo lleva. Un año antes de Varginha, y esto llega a dilucidar que entre el año 1995 y 1996 hubo una oleada OVNI en Brasil. Y que Y muchos de Brasil estos otra vez, casos, Pablo, otra vez, y caen, bueno, no sabemos, pero hay una especie de accidente, por decirlo de alguna manera, por parte de exacto, estas naves, y los seres aparentemente, tanto en Varginha como en este, unos mueren y otros quedan vivos, pero son recuperados por los militares también, y eso es lamentable porque pues, desaparecen, literalmente, y no exacto. sabemos más de ellos, ¿no? Y curioso porque el caso no solo es investigado por ufólogos brasileños, sino que también había un ufólogo argentino que sabía qué era lo que había pasado. Lamentablemente, el ufólogo argentino falleció, según tengo entendido, y ya no se le dio seguimiento al caso. Pero los militares logran encubrir todo y pasa exactamente lo mismo que pasó en Varginha, que el caso de Varginha de parte del gobierno de Brasil, sepultado bajo toneladas de papeles. Claro. Pero mediados de 1990 tenemos esta actividad muy inusual en Brasil y dos choques un año antes del choque de Varginha. Varginha. Y la morfología, vámonos al tema, la morfología, en un caso, bueno, la común, digámoslo así, pero el que te parece como perezoso,
Ujú. Este sí extraño, y no Sí, lo hemos, yo no sabía de esto, está muy por raro. ahí hablan acerca de que el objeto y el ser gris habían secuestrado a un perezoso de la selva brasileña y que eso fue lo que se vio. Pero muchas personas aducen que realmente lo que pasó es que el ser que tenía apariencia de perezoso aparentemente se retorcía también del dolor y estaba afectado por la muerte de su amigo cuando fue extraído del objeto. ¿Verdad? Ahí vemos unas imágenes. Estos son dibujos aparentemente de los testigos y de los ufólogos que Ajá. siguieron el caso y que aparentemente estuvieron en la ciudad y que en algunos casos se le apuntó a que los borrachos de la ciudad habían contado toda esta historia y fue parte del encubrimiento de los militares. Desinformación, Ujú, exactamente. Y exactamente. encubrir, echarle la culpa a los borrachos, ¿no? Y, "Ay, fueron unos borrachos", pero realmente, pues algo más extraño pasó. Oye, pregunta por aquí Freddy OVNI, dice, ¿qué mató a los alpinistas en los Montes Urales? Deberíamos hacer un programita de El eso, ¿no? del caso de Diatlov. Sí, El estamos paso de pendientes de eso, Carlos. Sí, Es el lado oscuro, lo es vamos el a lado hacer. oscuro del fenómeno, pero no sabemos si tiene que ver con extraterrestres o no. Por ahí se vio el Yeti en una de las fotos, murieron de forma muy extraña y dramática, había señas de radiación, y últimamente el gobierno ruso está tratando de crear una cortina de humo para allá, ya que no le den vueltas al asunto, pero el lugar al que no debes de ir es real, y si es ahí en el paso de Altlov, Y ¿no? sobre todo es a mí lo que más me interesa del caso Diatlo es la apariencia de los cadáveres, o sea, la expresión, La, una expresión de terror. terror. Si hubieras tenido hipotermia, pues yo creo que simple y sencillamente Te o sea, duermes, sí, te duermes, o sea, te el quitas la síntoma de ropa hipotermia es dormirte. normal y te duermes. Pero en Exacto. el caso de ellos, o sea, las carpas cortadas por dentro, la Corrieron, expresión de unos terror, corrieron, correr tuvieron unos cientos de árboles. metros. Entonces, a mí me resulta muy extraño, pero sí, vamos a investigarlo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya expondremos toda esta situación, nada más que sí es muy gráfico todo. Repito, el gobierno ruso quiere crear ya una cortina de humo y dieron, si de Roswell van como 3 o 4 veces que cambian diferentes versiones, el propio gobierno y los militares, en el paso de Atlov, los rusos están haciendo lo propio, ¿no? Pues ahora sí que tratar de decir, pues no hay nada malo ahí ya, olvídenlo, ¿no? Bueno, pues esa era la última lámina, pero como que nos quedamos picados, mano, no sé por qué, pero bueno. Sí, no, yo como te digo, yo quisiera meter así 50 diapositivas porque es un catálogo muy grande de casos y como les digo, hay textos en francés, textos en japonés. O sea, realmente el fenómeno que nosotros como latinoamericanos yo creo que no lo hemos investigado a ese grado, que Ajá. no hemos podido tampoco como sortear esas barreras idiomáticas o del lenguaje, pero creo que ahí tenemos que centrarnos también, o sea, hay que ver todos estos casos que nos han ido alimentando la historia ufológica y que no solo son los grises, ¿verdad? No solo son los reptilianos, hay también muchos casos también extraños y que, pues como tú dices, o podrían ser también no solo seres, o podrían ser los mismos humanos que vienen del futuro. Sí, fíjate que dice Israel, y tiene razón, si la cantidad de animales que habitan el planeta son la cantidad de distintas razas extraterrestres que han visitado la Tierra para dejar a una especie de ellas. Ah, caray, bueno, sí está más profundo, pero puede ser, no sé. No, Sí, pues, adelante, adelante. no, y aparte que era lo que te he comentado desde siempre. Yo siento que como seres humanos somos muy arrogantes pensando que hemos descubierto todo en el planeta. Y yo sé que también tenemos nuestras limitaciones. Yo sé que hay lugares del mundo tal vez donde no se puede llegar o no se ha podido llegar. Entonces, creo que hay partes que no conocemos geográficamente y mucho menos se ha llegado a catalogar. Pues el Eh, océano, fíjate nada más el el océano, océano, sí. la luna, se supone que hay, se han encontrado vestigios de lo que es tecnología que no es del ser humano, en Marte, pero bueno, aquí en la propia Tierra, ¿no? En los océanos, ¿qué te puedo decir?
no es tan sencillo, No, no es tan fácil detectar qué hay ahí, ¿no? y hay lugares, por ejemplo, yo lo pongo acá, en Guatemala, aquí, hay lugares rurales que te toma 9 horas llegar a la ciudad del estado para otra vez moverte otras 9 horas para llegar a una localidad donde vive gente. Entonces, Claro. imagínate, llevar a un investigador a ir a catalogar una especie, o sea, y puede ser que hayan especies que nosotros no conocemos o especies que no sean propiamente de la Tierra que están acá con nosotros. Ah, caray, Pero, eso sí, pues ya. Bueno, ¿de dónde vinieron? ¿Quién los trajo? ¿quién los trajo? Está Exacto. más complejo. Pues bueno, pues un tema sin duda fascinante. Y a mí lo que me llama la atención es que hubo como que una oleada en los 60, 70 de todo este tipo de eventos, ¿no? Estos casos. Ahora se han detenido un poco y eso que hay más información. Basta que alguien vea un ser de estos y se vea caer la nave y con su celular lo grabe. No, es más, yo creo que es más fácil y vámonos, en cuestión de segundos se pondría en la red, pero no sé, es algo extraño también. Yo Fue creo que una se sigue dando, Carlos. sí, Yo sí siento que se sigue dando, pero no se reporta, no se reporta. claro. Hace poco yo tuve la oportunidad de hablar con un amigo mío y él me contaba que su mamá, cuando era joven, había visto a un ser reptiliano en una carretera de aquí de Guatemala, que cruzó enfrente del carro que iba con sus papás en ese momento. Y el otro relato que te tengo del confinamiento, cuando un conductor de Uber en una de las áreas ya pues remotas de la ciudad, donde ya es más cuestión rural que urbana, pues él logra ver que un ser va corriendo detrás del Uber Ah, a caray, unas altas horas de la noche por el tema del confinamiento y que había que, únicamente se podía circular con ciertos permisos y todo, pero que era un ser desconocido que lograba alcanzar al vehículo. Entonces, hay ciertas cosas que no se reportan y no llegan a los diarios, no llegan al público, ¿verdad? claro. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo rápido, ya rápido, eso que comentabas del confinamiento, nada más que a mí me tocó hace ya muchos años con los conductores de los camiones de pasajeros. Lo he platicado varias veces que uno de ellos nos habló por teléfono a la oficina y me tocaba a mí contestar. Bueno, me Ujú. sigue. El señor Rubén Villatoro me pasa las llamadas, me dejan a mí contestar las llamadas y me decía, oiga, soy conductor de camión, trabajo en tal línea y voy de la Ciudad de México a lo que es la zona del Golfo de México, Ujú. Veracruz, Jalapa, toda la zona de allá del estado de Veracruz precisamente. Me dice, y cuando pasamos por la zona de la sierra, en la noche principalmente vemos que en el camino se asoman niños pequeños, pero no tienen ropa. Se ven así que están desnudos, pero son como niños chiquitos, pero cabezones, dice, muy curioso. Se asoman así al Wow. camión cuando venimos pasando. Entonces los quería platicar, dice, porque se nos hace muy curioso que haya niños en la madrugada en el monte, allá en medio de la nada, ¿no? Yo cuando me estaba Ujú. platicando dije, no, pues seguramente son los grises, por la configuración que él me daba, y pues niños asomándose de la carretera en la madrugada, así en medio de la nada, pues no. Digo, a menos de que sean fantasmas, pero pues, por las características que él me daba, pues más bien se me antojaba pensar que eran como seres extraterrestres, que la nave había bajado Ujú. seguramente por ahí y se asomaban al camino curiosos, pues pasaba el camión, imagínate. Entonces, antes no se los llevaron, Sí, pienso yo, ¿no? a mí alguien me contó hace poco que despuesito del congreso que tuvimos aquí en Guatemala, Con alguien la me conexión cuenta ovni. faltaron los de Conexión OVNI, están desaparecidos. Em, Mundial, pues ¿dónde crees que andan? por el mundial. Adelante, adelante. A- Alguien me contó de que en su niñez era Boy Scout y que iba con su grupo en uno de estos parajes rurales de aquí de Guatemala también, y que en un punto en el camino, cuando dan la curva, ellos logran ver que hay un objeto posado en el camino. Y Uh-huh, del objeto bajaron varios seres que todos estaban, el típico ser gris, con túnica, con una túnica negra. De repente la persona que está encargada del grupo, normalmente es un adulto, el que va con los Boy Scouts, les dice a todos, escóndanse. Y todos se esconden y entonces los niños obviamente vieron a los seres,
¿Vieron cuando los seres se suben en el objeto y el objeto se va y sube en esa localidad del bosque? Pero los niños recuerdan ese tema y esta persona ya de grande me dice, yo lo vi, estábamos aquí en el occidente de la ciudad y aquí lo vimos. Entonces, esa imagen no la puedo olvidar y desde ese momento que yo tenía como 5 o 6 años, siempre recuerdo y desde ahí es que me gusta el tema. Y yo creo que todos nosotros los que nos ha gustado el tema, empezamos desde esa edad porque algo nos pasó. Claro, somos testigos. A mí no me gusta cuando le preguntan a alguien, ¿usted es creyente? La creencia es como tener fe en algo que no se ve, que solamente piensas. O sea, no es un acto de fe. Somos testigos, o sea, vimos algo, alguna situación nos involucró y somos parte de una verdad muy grande, ¿no? Habrá quienes no hayan visto nada, entonces, pues, con curiosidad dicen, oye, pues, quiero saber más de esto, me interesa. A lo mejor quieren creer, ¿no? Ahí sí, pero bueno, es algo nada más ahí al margen. Luisa Fer Córdoba Bumester, dice un amigo de la familia, fue visitado por 3 meses por seres hechos únicamente de luz, que ese es otro tema. También hablamos de morfologías extraterrestres, pero dentro de estas morfologías, pues obviamente hay una situación en la que se habla de seres que no son orgánicos, sino que son, pues, no sé si como ángeles, pero son seres luminosos y sí existen. Y hay tecnología de luz, además. Se pensaría que es como una especie de tecnología o una civilización, obviamente ya más avanzada, que ya está en otros planos, ¿no? Esa es la situación. Y por cierto, gracias a Luisa Fer por el apoyo ahí pues es de Guatemala, ¿no? Sí, Luisa es de aquí de Antigua, estuvo De también en el Antigua. Congreso, así que un Pues saludo para muchísimas Luisa. gracias de Guatemala, el apoyo como siempre aquí al programa y obviamente en el superchat, excelente. Y Pues solo ese es también te otro quería tema, ¿no? Los seres comentar de luz. algo con respecto a lo de los seres de luz. Te quería comentar algo que tuve la oportunidad de ver un libro que fue editado hace poco en Reino Unido. Ajá. Creo que solo está en inglés por el momento, pero que habla de que de la época contemporánea de la ufología, a los seres que no se les ha podido catalogar es a los seres sombra, Shadow People, la gente a los son. shadow people, exacto, a los seres sombra. Entonces, que de un tiempo para acá, como que ha sido la moda de los avistamientos, Por las el, cámaras de seguridad. Es que las cámaras de cámaras seguridad y todo eso. han grabado esas cosas y algunas personas con sus celulares, pero bueno, preparamos un tema de esos. Muy pronto entonces lo tendremos ahí. Pues Listo, mientras Carlos. el que sigue ya está como sorpresa para la siguiente semana. Y bueno, pues Paulo, muchas gracias. Tu comentario adicional, adelante, por favor, ¿dónde te pueden contactar? No, gracias, Carlos. Gracias por siempre invitarme. Para mí es un gusto saludarlos a todos, obviamente a tu persona. Y estamos en Facebook como paulodeleon.ufólogo. Aquí pues estamos llevando los casos de Guatemala. Hace poquito que también nos han estado compartiendo mucho material acá. Y pues agradecerte nada más por el espacio y a todos los Skywatchers por estar ahí. Así que es un gusto saludarlos y estamos a las órdenes. Excelente, Paulo. Pues cuídate mucho, pásatela bien y estamos en espera de la siguiente conexión, ¿no? Igual, señor, saludos a la familia y un abrazo Gracias, también. igualmente. Cuídate mucho. Hasta luego. Luego, cuídate. Gracias, bye. Bye. Bueno, pues ahí está Paulo, para que pues también lo apoyen en su Facebook, en sus redes sociales, ¿no? Y aquí va a estar, siempre y cuando ustedes también lo quieran, yo sí lo quiero, y bueno, pues es temas muy interesantes, la verdad. Bueno, pues gracias a todos los que están ahí comentando, Alberto Bando, que por ahí debe de andar, también a Bisimoto, que se anda escondiendo de los hombres de negro, ahí está Paulo de León con excelente participación, también a Marco D., a Octavio Hernández, a todos los que estuvieron aquí, Eugenia Chesi, Charlie René, Lima Traders, Mente Visual también, a Revista Variedades, por aquí lo vi, a nuestro amigo Guardián Cósmico, Sergio Valadez, a Sky Sentinel también, por supuesto, a Edgar Macotela, Señor Verde, dice, se está peleando el like, dice, el mes es el 153, ahí nada más para que lo aparten, a Señor Verde. Mario Reyes también, aquí está el, bueno, amigazo de Mexicali presente, aquí está, les digo, Federico Coelho, Revista Variedades, excelente,
Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos. Nada más dejen preguntarle a mi esposa si Puchi no se durmió. Corazón, ¿eh? ¿Eh? No aguantó. Bueno, ya no la despiertes. Bueno, ya se quedó dormida. Bueno, pues ni hablar. Mañana se van acumulando, no se preocupen. De todos modos, ya saben que aquí va a estar. Estuvo al principio saludando, aquí andaba. Pero bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí comentando. Si no leímos algún comentario, alguna pregunta, vuélvanla a hacer cuando estemos en vivo. Con todo gusto iremos dando respuesta. Y por qué no, en algún momento dado, ¿mandé? Que salga al principio Puchis también, ¿por qué no? Abrimos con puchifrases, sería una buena idea. Mañana puede ser, mañana hacemos un día, mañana hacemos eso, ¿no? Cherokee 19, ¿no? Acá está. Muchísimas gracias a todos, a David Brisa, también a Marco D, a Luis Anita, Brisimoto, a Kelvin R650, a Mario Torres, homónimo de aquel también compañero investigador, Fox Mulder, órale, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pues gracias a todos. Los dejamos, ya saben, en compañía de uno de los proyectos más interesantes que tenemos, que es las cámaras, la webcams OVNIS México. Está la cámara de la Ciudad de México, que captó algo extraño ayer, ya lo verán el sábado, pero también la cámara de Rosarito, el Pacífico Norte, donde dicen que hay una base submarina de origen no humano. ¿Es cierto? Pues estén ahí observando el tiempo que puedan. Y si ven alguna situación extraña, apúntenlo ahí en los comentarios, por favor. A tal hora vi esto y se les va a dar el crédito, obviamente, de que ustedes lo reportaron, lo vieron, ¿no? Abraxas, adiós, sigan cuidándose, dice, así es. En China se reporta aumento de actividad de COVID, así es que abusados, nada más, es lo único que les digo. No bajen la guardia, no es momento. Alberto dice, pero ya no sale con los demás que son de Guatemala, ¿verdad? Es que está el fútbol, mi querido Alberto, está el fútbol y pues, son dos, y uno de ellos está abocado al 100,000% ahorita al fútbol, porque esa es su chamba, trabaja en el canal más importante de Guatemala, y está ahorita, está con el fútbol. Entonces ya lo sabíamos, ya lo veíamos venir, pero en cuanto termine seguramente, yo les propuse que una vez al mes nos reuniéramos todos, de los de Guatemala con México, para hacer un resumen de lo que va siendo el tema. Vamos a ver si lo logran en más adelante, nada más que acabe el Mundial. Bueno, el que acaba es el programa, pero váyanse a la Cámara de Rosarito y la de la Ciudad de México, porque seguramente algo por ahí pueden ver. Besote a mi esposa Lulú, a Puchis y también a mi Helenita, por supuesto. Mañana a 9 de la noche empezamos con Puchi, así es que no se lo pueden perder. Descansen y a vigilar, si tienen tiempo, vayan a vigilar la Cámara de Rosarito y la Ciudad de México. Descansen, nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos los Skywatchers que están aquí. Nos vemos mañana a 9 de la noche en vivo aquí. Cuídense.